Es la mañana de fin de semana. Bueno, padre, ya nos lo anunciaba el helecho, ¿no? Los helechos Muy en bien. general, sí. Hoy hacemos una pincelada en general, porque ahí tenemos más de 2.000. Bueno, de esas 2.000, prácticamente casi todas pudieran ser cultivadas en casa. Lo que ocurre es que no las encontraremos en los viveros. Muy limitados los que se venden en los viveros. Y los helechos tienen nuevamente un predicamento muy grande, sobre todo porque los mismos helechos que han gustado siempre a todo aficionado a las plantas, todos tenían helechos, pero no eran unos muy sencillos. Los que han venido después importados pues de Japón o de Nueva Zelanda o de otras latitudes, pues estos, claro, han tenido entran por los ojos, por la belleza de los mismos, y entonces, claro, se han ido extendiendo, sobre todo a finales de siglo, tenían un predicamento y no había persona amante de las plantas, que no tuviera helechos. Después decaen un poco, pasa como en las bodas, y nuevamente, cuando han venido los nuevos apartamentos con ya calefacción, y con no humos como en las casas antiguas, que se cocinaba con las cocinas esas económicas, con leña o con carbón, pues los helechos sufrían una barbaridad, porque son plantas muy delicadas que se dan en los bosques, generalmente en la base de los bosques. Generalmente muchos de ellos son plantas epífitas que se cultivan o quedan las esporas son arrastradas por el viento y llegan a las oquedades de los árboles, de aquellos que a lo mejor también han caído en el suelo tronchados, y hay una materia orgánica extraordinaria para que ellos se puedan reproducir, y un largo etcétera. Bien, es verdad que con esta situación nueva de nuestros apartamentos, también hay que tener en cuenta que los helechos se dan perfectamente siempre y cuando la persona que los cultiva sea cuidadosa, constantemente observe de que no pierdan la humedad. Por eso el helecho, si vamos por los bosques, y el bosque, en realidad yo decía que cuando los limpiaban, lo primero que salía abajo eran los helechos, y había parecía que estaban sembrados, y eran porque quedaban debajo las raíces, la cabellera radicular, y brotaban. Pero otra clase, digamos, de frondosas, que se hacían verdaderos matorrales, muchos de ellos pues pinchosos a más no poder, pues todo eso desaparecía, limpiaban los bosques y eso iba para las tahonas, donde pues con eso alimentaban los hornos. Hoy, afortunadamente, bueno, pues el que quiera tener helechos tiene una gama impresionante en el mercado, y parece ser que con preferencia la gente compra los nefrolepis, que son muy frondosos, los exaltata, bostoniensis, el rufi, hay infinidad de variedades. Está el exaltata, que en realidad tiene los frondes, son erectos y parece que sea un capuchón, y luego están los que tienen las frondes como mórbidas, cayendo y en forma estrecha, lo cual obliga siempre al que los cultiva a ser observador para quitar aquellas que realmente se pasan o por lo que sea pues se van secando, y la limpieza en un helecho es fundamental para que tenga toda su belleza. De helecho hemos dicho más de 2.000, y yo, para nuestros oyentes, porque me han preguntado infinidad de veces, padre, a mí me gustan los helechos, pero ¿qué helecho me aconsejaría? Bueno, pues como fáciles de cultivar está el Cirtomium, la Davalia, que le llaman también, patitas de conejo, o también rabito de conejo, porque las raíces salen por fuera y abrazan la maceta con una pelusilla. Bueno, pues por eso se parece a las patitas o al rabito de un conejo. Pues la Davalia, que ya se vende preparada, incluso para tenerla colgante si se quiere. Los Septeris, sobre todo el Cretica, que hay una gama muy grande, y estoy hablando de los más fáciles. Están las Plenium nidus avis, el nid de ave,
que es precioso como conjunto de hojas y de humo, y también tiene una forma, digamos, todos tienen roseta, pero este en especial, porque si son epífitas, lógicamente tienen que retener el agua, y el lecho en sí, en sus raíces escamosas, ya en sí es un depósito de agua. Y la Pelea rotundifolia, que es como si fuera una plantita, como si estuviera hecha en un hilo lleno de botoncitos redondeados, que es una preciosidad, tanto el rotundifolia como el viridis, que el viridis cuando es adulto y está colgado, yo lo he visto, y el otro día me refería a las Islas Canarias, porque en los grandes patios de los colegios en general, o no colegios, pero yo me refiero a los colegios porque en el nuestro pues tenían cantidad de lechos que aquí ni siquiera pues se conocen, pero que allí se cultivan de maravilla y llegan a tener 3, 4, 5 metros colgando, que son una auténtica preciosidad. Bueno, pues estos son los más fáciles. Luego están los que pueden ser colgantes, como el Nephrolipes y la Dianthum, que en un macramé los podemos poner en una esquina, pero eso sí, cuando los tenemos en una esquina no olvidemos que los helechos necesitan una humedad tenue, y cuando los reguemos siempre hay que tener debajo, aparte del compost universal, porque tiene mucha turba y la turba retiene el agua, hay que tener siempre un medio para recoger el agua y que no manche a ninguna parte. Y por último, una exposición llamativa como planta aislada, pues ya como planta aislada hemos hecho referencia a los Nephrolepis. A todos ellos hay 5 o 6 variedades, a cuál más bella y a cuál más bonita. Y también, cómo no, hay una colección sensacional que son los Hepteris, que son verdaderos helechos, pero ya de finura, muy adecuados, digamos, para macetero y para tenerlo en lugares, si no disponemos de mucho lugar en nuestro piso, pero podemos tenerlo en un lugar siempre que no le falte la humedad, siempre que los aires que pueda tener, si pueden ser un poco secos al abrir ventanas, etcétera, miremos de que la plantita necesita siempre aire húmedo. Y cuando viene, digo aire húmedo porque en esta época, hacia el otoño, siempre el tener un humidificador y de vez en cuando un poquito alrededor, tendremos una planta excelente y una planta decorativa 100%. Bueno, perfecto. Sí, Miguel. Padre, me estaba acordando de una amenaza absurda que se cernía sobre los helechos hasta hace, pues no sé, 20 y tantos años. Parece mentira a veces cómo se puede extinguir una especie o por lo menos bajar su población por costumbres verdaderamente absurdas. Era el poner una cama de helecho, era el Pteridium naquilinum, el helecho común, el que forma, por ejemplo, un gran sotobosque en los pinares de Galicia y tal. Entonces la costumbre era en las pescaderías poner la capa de hielo y luego una gran capa de helechos y el pescado encima, para que se viera el pescado sobre un fondo bonito. Bueno, pues parece mentira la cantidad de sotobosque de helecho que se estropeó para esa costumbre. Pero claro, a veces hay que tener cuidado porque cuando se prohibió poner helechos en las pescaderías, lo sustituyeron por hojas de castaño, con lo cual era peor todavía el remedio que la enfermedad, ¿no? Hoy día no se ve, gracias a Dios, ya no se ven camas vegetales en las pescaderías, el hielo y el pescadito encima y punto. Qué cosas, ¿verdad? Es curiosidad. Es que el hecho, Miguel, daba frescura también, digamos. Sí, era bonito. Sí, quedaba muy pintoresco, ¿no? Pero bueno, padre, ¿cuál es el abono que mejor se...? Bueno, en realidad yo he elegido dentro de los abonos que tiene nuestro gran catálogo KB, el abono para cítricos y olivos, el abono para fresas y el abono para tomates. Ahora ya están las huertas funcionando. Bueno, pues tener un abono, digamos, órgano mineral, adaptado para todas las variedades de tomates cultivadas en plena tierra, macetas o jardineras, es también utilizable en restos de cultivos hortícolas. Su formulación favorece el crecimiento y mejora incluso, ahí es lo importante, el sabor de los frutos, incluso el mejor sabor también de las hortalizas que cultivemos en nuestro jardín. Y por otra parte, la cosecha puede ser, como he dicho, más sabrosa, abundante y responde a las necesidades de todas las variedades, digamos, de tomates en tierra como en maceta. Y me dirijo a esto porque el tomate es una planta que generalmente gusta a todo el mundo y ese sabor de la planta cultivada no en invernadero, que no hay más remedio durante el invierno, pero la planta, digamos, el tomate cultivado en exterior es
realmente de un sabor exquisito, y sobre todo si ese abonado que hemos hecho es un abonado KB, que está incluso condimentado también el abono, lleva también como acompañante el guano, que es de aves marinas. Por lo tanto, todo lo que sean abonos cítricos y fresas y tomates, sabemos que tenemos un abono en KB perfectamente aconsejable. Bueno, tienen una web, www.kb-jardin.es, kb-jardin.es. Ahí tienen teléfono y evidentemente en sus floristerías tienen estos productos fantásticos. Padre, tengo a Miguel Ángel Rebollo, nos manda un email, es excesivamente largo, voy a intentar reducirlo un poquito. Nos llama de Alcalá de Henares. Bueno, dice que nunca ha tenido plantas en casa, pero que el 6 de mayo compró 2 rosales en un vivero y los puso en su terraza. Y uno de ellos se está secando. Nos manda fotos, Miguel las puede ver, ya que no está usted aquí, pero bueno, dice que la terraza está orientada al nordeste y les da el sol hasta mediodía. A ver, planté cada uno en una maceta de arcilla de unos 20 centímetros de capacidad, la rellené con sustrato, o sea, en esta manera lo hizo bien. Les cogió pulgones, las hojas y los tallos infectados, los tiró a la basura y luego en el vivero le dieron un antipulgón que tenía que diluirlo en 2 litros de agua. En fin, que a raíz de este cambio el rosal blanco empezó a secar más las hojas y se secaron 2... Un desastre, padre. ¿Qué hacemos con el rosal de nuestro amigo Miguel Ángel? Las fotos no hacen entender al optimismo, ¿verdad? Padre. Tiene mala pinta. Si en vez de preparar el producto en KB, tiene ya solamente apretar el gatillo y le sale un polivalente que le irá muy bien para el rosal. Hemos dado en programas anteriores, hemos hablado sobre todo en 5 programas que hicimos sobre rosales. Es verdad. Dimos también, hay que tener en cuenta que el rosal, me he dicho que es una maceta de 20 centímetros, para mí me parece que tiene que tener en cuenta que un rosal como mínimo necesita unos de 30 a 35 litros de capacidad, cuando menos, Para mí me parece pequeño la maceta que ha puesto, porque un rosal necesita, y en primer lugar, un rosal no puede estar cuando se trasplanta encogido de raíces. Eso es como si nosotros llevamos un zapato porque nos ha ilusionado el modelito y cogemos un número un poco, o medio, aunque sea medio, un cuarto de punto menos del que necesitamos. Que esté cómodo. Bueno, de todas maneras... Le voy a dar luego el email de nuestro amigo Miguel Ángel y a ver si le puede echar un capotillo en cualquier caso. Sí, pues claro, porque es una pena, porque él te lo he comprado con ilusión. Claro. Y los rosales ahí tienen que irse de maravilla. Hombre, que adquieran pulgón, bueno, están en un lugar, en una terraza, que fácilmente en el agua mismo de riego... Claro. Pues podemos nosotros, y sobre todo las hormigas, que son los auténticos autobuses del pulgón. Bueno. Pero bueno, no tiene por qué desanimarse, porque el rosal es muy duro. Eso le vamos a